Entonces ya establecimos el primer concepto sí, relevante. Winning, retiro, desvinculación, destetes, todos esos sinónimos son la película completa, ¿cierto? El proceso que culmina con la extubación y que se inicia con el paso de ventilación controlada, ventilación asistida, ¿cierto? Y hablamos que este proceso es largo y que el proceso de Winning dura casi el 40% del run de la ventilación total. Eso es un hecho. Ahora bien, cuando ese paciente viene mejor, como habíamos hablado en la clase anterior, ¿cierto? Viene mejor, está despierto, tolera la ventilación asistida, vamos a ponernos en función de retirarle el soporte. Y aquí es donde las pruebas de ventilación espontánea aparecen como una forma de predecir cómo se va a ver ese paciente sin el ventilador. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar en esta otra clase, en la segunda clase, la experiencia nuestra. Vamos a discutir sobre pruebas de ventilación espontánea. Habitualmente, estas son las dos formas más usadas de pruebas, ¿cierto? En tubo T, impresión de soporte. Y vamos a discutir un poquito qué hacer cuando el paciente se extuba y no le va bien. ¿Ok? Me interrumpen en cualquier momento para que hagamos esto más dinámico. Esto ya lo habíamos visto, pero es como para reforzar lo que veníamos discutiendo. Ahora salimos de esta fase, ¿cierto?, de ventilación asistida, en donde estamos en el proceso de winning y vamos a entrar, esta sería la clase uno si quisiéramos ponerle hitos. Esta es la clase uno y esta sería la clase 2. En el fondo, todas las pruebas, los protocolos y el manejo post-extubación, ¿cierto? Vamos a ver más adelante. Esto ya lo revisamos, los criterios de inicio, ¿cierto? No vamos a volver al caso y aquí ya entramos en materia. Prueba de ventilación espontánea. Eh, Existen dos formas más usadas, el tubo T, vamos a ver, para el que no sepa qué es lo que es tubo T, lo vamos a ver más adelante, y la presión de soporte, PSB son las más usadas y evidentemente tenemos salidas o consideraciones especiales para pacientes crónicos, ventilados prolongados que hayan tenido algunas características particulares que nos hagan suponer de que el enfrentamiento habitual no va a ser el más efectivo. Por lo tanto, básicamente, cuando uno hace una prueba de ventilación espontánea, lo que hace es transferirle gran parte de la carga ventilatoria al paciente en términos de capacidad de movilizar el diafragma, ¿cierto? Insuflar y distribuir ese volumen pulmonar y tener una mecánica ventilatoria suficiente. Es poco probable de que el paciente fracase por mala oxigenación o mal manejo del CO2, porque evidentemente eso uno ya lo viene viendo con la evolución del paciente. Y los fracasos de la actuación habitualmente están dados más por un factor mecánico. Cuando aparece un factor respiratorio como de intercambio de gases, está ligado habitualmente, no sé, a pérdida del fuelle y por ende mala excursión torácica, secreciones, pero la desaturación no tiene el mismo origen que la causa primaria, ¿cierto? En el fondo es secundaria a otras cosas. Por lo tanto, los predictores de éxito que vemos aquí, el índice FRBT o Rapid Shallow Breathing Index, esto lo definió Tobin allá por el 99, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, el volumen minuto, el volumen tidal, el CROP, que es un índice que acumula varios criterios, la compliance, tienden a indicarnos cuál es la probabilidad del fracaso, ¿cierto? Y vimos después que dentro de todos los índices, volumen minuto, frecuencia, volumen tidal, el VT por kilo de peso, la presión inspiratoria máxima, la compliance dinámica, la compliance estática, la PAFI, el FRBT y el CROP, el más sensible y específico es FRBT, ¿cierto? Por lejos. Por lo tanto, es el que se usa tradicionalmente más en todo el mundo. Y ya habíamos revisado las tres categorizaciones de Winning, así que esto no lo vamos a volver a tocar. Eh, Hay mucha literatura al respecto de cuál es la mejor prueba, cómo debías hacerlo, cuánta presión de soporte le pongo, cuánto PIB, y por lo tanto recurrir individualmente a literatura da para mucho, así que preferí ir directamente a Cochrane, hacer la pregunta y encontré esta revisión sistemática con metaanálisis que compara
Primero, varias cosas. Winning protocolizado versus no protocolizado, que es la primera gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si el winning lo hace un equipo entrenado o lo hace al tuntún, ¿cierto? Al ojo. Por lo tanto, en esta revisión sistemática de Blackwood, compararon el destete protocolizado con la técnica habituales versus las no protocolizadas. Y fueron como endpoint, como outcomes, tiempos de destete, duración y eventos adversos asociados a eso. Revisaron 17 ensayos, casi 2.500 pacientes, y ¿qué vieron? Fíjense este dato así categórico. Por eso que esta recomendación es fuerte y está en casi todas las publicaciones o recomendaciones mundiales. Que cuando el destete se generaba con un protocolo, ¿cuál protocolo? Da lo mismo porque aquí no especifica, se reduce un 70% la duración del periodo de winning y la estancia en UCI disminuyó un 11%, o sea, tiene incidencia incluso de la prolongación de la hospitalización. Por lo tanto, básicamente, si usted usa un protocolo, el que usted quiera desarrollar en su UCI, la duración de la asistencia ventilatoria se va a reducir sí o sí. Por lo tanto, esto justifica que nosotros los kinesiólogos, primero, nos hagamos cargo de esto y segundo, si no los hay, generemos protocolos. Porque es trascendente los resultados cuando hay protocolos en una UCI. ¿Cuál protocolo? La verdad da lo mismo, el que usted quiera hacer. De hecho, aquí vamos en detalle, vemos este diagrama de Forest Plot, lo habrán revisado en el módulo de consumo de evidencia, ¿cierto? De cómo se interpreta. Fíjense, el grupo Spontaneous Urine Trial Protocol, ¿cierto? Hacia la izquierda estamos a favor y a la derecha hacia favor del cuidado usual versus protocolo de Winning. Y fíjense el rombo. Ni siquiera toca la línea de no efecto. ¿Qué quiere decir? Que habiendo revisado todos estos papers, esta revisión sistemática con metaanálisis dice que lo que hay que hacer es tener un protocolo de retiro de la ventilación. Y fíjense acá, los protocolos guiados de reducción como por peldaños también tienden a tener una mucha mejor resultados versus la práctica usual y cuando consideramos todos juntos, el rombo se aleja, se va a la izquierda, por lo tanto, desde el punto de vista de una revisión sistemática con metaanálisis, lo que hay que tener es un protocolo que implique o no una reducción gradual de la asistencia ventilatoria. Por lo tanto, si usted trabaja en una UCI y no hay un protocolo de retiro, debiese tener uno. Y por paliza, o sea, la literatura es sólida en decirlo. ¿Se entiende ese gráfico, no? ¿Lograron alguna duda con eso? Sí, profe. Entendido, profe. Si en SUSI no hay, o bueno, si usted quiere hacer un protocolo, un proyecto de intervención, van a ver más adelante que vamos a pedirle hacer proyecto. O si usted trabaja en una UCI y no hay un protocolo, usted debiese con esta lámina ir a decirle al jefe de la UCI, fíjense que estamos en este lado de la moneda, acá, donde va mal, les va mal a las personas. Tenemos que ir hacia este lado, a tener un protocolo. ¿Qué hay cuando este destete protocolizado lo lidera un profesional versus un profesional versus la práctica usual? Fíjense el rombo también no toca la línea no efecto, por lo tanto ya hablamos que tenemos que tener, como en la lámina anterior, vamos sumando las conclusiones, tenemos que tener un protocolo que puede implicar o no una reducción gradual del soporte, ahora guiados por profesionales o también incluso guiados por un computador. Hay destete automatizado, aunque el rombo está un poquito más pegado a la línea en efecto, tampoco la toca. El total habla de que podemos usar guiado por profesionales o guiado por alguna forma de soporte automatizado, que vamos a ver más adelante cómo eso es posible. Por lo tanto, esa revisión sistemática es clave para entender de que alguien tiene que hacerse cargo y no es precisamente el médico de turno, ni es una decisión, hoy día desperté animado y quiero estudiar a este paciente. Esa práctica que es muy habitual es pésima. Vamos entonces a los protocolos. Protocolos de destete más habituales, la literatura habla de tres, la verdad. Eh, este trabajo de Brochard, ya bien antiguo, desde aquí del 94, 30 años tiene este trabajo,
hablaba de que las tres formas más habituales, más usadas de retiro eran la tubo T, usar SIMB y usar ventilación con presión de soporte. En estos tiempos, esas eran las tres formas de ir sacando un paciente del ventilador. Hacerle una prueba en tubo T, ¿cierto? Directa, otros los ponían en SMB, la gran proporción de pacientes, y las pruebas en presión de soporte. Esto desafía los conocimientos, obviamente, que habían en esa época. ¿Qué vio Brochard? Que ese grupo, de, vamos a ver más adelante, que los grupos SMB, PSB y tubo T eran estadísticamente similares en términos de el tipo de paciente, en términos de resultados, ¿cierto? En términos de desenlaces, pero fíjense cuando analizaron la probabilidad de mantenerse en ventilación mecánica comparando estos tres tipos de protocolos, la probabilidad de mantenerse en ventilación usando SMB era casi del 50%. En un diagrama, este es una curva Kaplan-Meier, ¿cierto? Cuando usamos tubo T, alrededor del 30%, y cuando el paciente se le efectúa una prueba de ventilación espontánea en PCB, 10%. De aquí quedó fuera el uso de PSB, ¿cierto? O sea, de SMB, porque evidentemente los pacientes en soporte salían antes. Estamos hablando 30 años. 20 años atrás, el doctor Tomisic, gran amigo, doctor de Antofagastino, también yo soy de Antofagasta, así que lo conozco de años, un tremendo doctor, lideró este trabajo multicéntrico chileno que caracterizó la ventilación mecánica en Chile. Fue el primer estudio así como cómo lo hacemos en Chile. Y uno de los acápites que evaluó el doctor Tomisic en este estudio fue el retiro de la ventilación mecánica. ¿Y qué vio Vinco? Que del pool de pacientes que evaluó, 139 pacientes se sometieron a desconexión. Fíjense, la mayoría utilizó casi 35% una prueba de tubo T única diaria, un 10% una prueba de tubo T múltiple, un 18% presión de soporte y otro retiro gradual. Y en ese tiempo había muchos métodos, SMB, CPAP, combinaciones, fíjense, el 23%. Por lo tanto, lo primero que constató el doctor Tomisic es que en Chile hay mucha heterogeneidad, o sea, en muchos lugares lo hacen de diferentes formas, ¿cierto? Y no había digamos, una forma en Chile definida de cómo retirar el ventilador. Por lo tanto, ese probablemente este diagnóstico que ya hace 20 años debe estar más o menos similar. Básicamente, en todos los lugares se tienen diferentes formas. Probablemente utilizar SMB, CPAP ya está medio fuera de tiempo porque la literatura ha ido hacia pensar en que estas dos pruebas son las más potencialmente más útiles. Tubo T o presión de soporte. Y vamos a discutir, ya que sacamos el SMB de la ecuación, vamos a entrar en detalle. No quiero decir cuál es prueba es mejor, ojo, porque cuando uno dice versus, hace es como una pelea de lucha libre, así. Esto no es una discusión, digamos, cuál es mejor, no es un pro-con. Es cuál es la indicación para cada una de ellas. Por lo tanto, despejando el SMB y volviendo a este contexto del weeding, usted tiene el weeding, ¿cierto? El proceso, usted va a tratar de acortar el proceso, va a tener a personal clínico, no médico a cargo de este proceso, va a tener un protocolo y cuando tenga un protocolo va a tener que considerar una prueba. ¿Qué prueba considerar? Vamos a ver cuál es mejor, cuál es peor. La verdad, no, vamos a enfrentarlo desde las indicaciones. Y de vuelta, como el cuerpo de literatura era gigantesco, preferí enfrentarlo a través de una revisión sistemática con metaanálisis de nuevo de Cochrane, esta vez de la DEIRA, 2014, tienen menos años que el resto de la literatura. Por lo tanto, se evaluó las bases de datos disponibles hasta el 2012, 1.200 pacientes adultos, eh, en que la ventilación mecánica estaba por menos de 24 horas, por lo menos 24 horas, perdón, o sea que consideraron el umbral de 24 y no 48 que habíamos hablado nosotros de como de salida directa del ventilador, y compararon 600 pacientes en presión de soporte y 580 en tubo T.
Y fíjense la primera conclusión, que no existe, un poquito, para que no pique la garganta, no existe evidencia clara para confirmar que la presión de soporte fue mejor a la del tubo T en términos de éxito del retiro, necesidad de reintubación y estadías en UCI. Por lo tanto, la revisión sistemática, ya la primera declaración es que no hay una mejor que la otra. Pero lo que señala el autor es que, fíjense, hay limitaciones en el diseño de los estudios, precisión en las estimaciones de los efectos y la evidencia era de baja calidad. Por lo tanto, es una noticia en desarrollo, pero los datos preliminares hacen pensar de que qué tipo de prueba, la verdad da lo mismo porque las dos se comportan parecido. Vamos a las pruebas en presión de soporte. La PV en presión de soporte es la más aceptada, más utilizada y primera declaración de principio. ¿En quiénes yo debería sí o sí hacer una prueba en presión de soporte? En pacientes con EPOC y en pacientes cardiópatas coronarios habitualmente. Probablemente donde la literatura es más sólida en decir use presión de soporte en este grupo de pacientes es aquí. EPOC y cardiópatas, particularmente coronarios o insuficientes cardíacos. ¿Por qué creen ustedes que en ello es mejor, más recomendable hacer una prueba en tubo T, o sea, en presión de soporte versus en tubo T? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, en base a mi experiencia, profe, yo estaba trabajando en una UCI cardio y con tu Ujú. ET tendían a hipertensarse demasiado, mucho, como que se ponían muy inestables hemodinámicamente, a pesar de estar como Ya, soportados con drogas vasoactivas. En cambio, con las bien, PPE soporte andaban mucho mejor. muy bien, Bastián. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, la hipertensión per se no es mala, o sea, no sé si la palabra es mala, es manejable. En un paciente cardiópata, hipertensándose en el retiro de la ventilación, ¿cuál pudiese ser el problema clínico que lo pudiese afectar en Desarrollar esta un fase? EPA, Exacto, muy bien, muy bien tu respuesta. Básicamente un paciente insuficiente cardíaco, cardiopata coronario, que tenga ventilación mecánica y que tenga algún grado de sobrecarga de volumen, cuando usted le quita la presión positiva, pudiese desarrollar edema pulmonar, sobre todo si está hipertenso, porque es raro que haya edema pulmonar a presión arterial normal. Cuando la combinación adrenergia, sobrecarga de volumen, mala performance cardiovascular me pudiese llevar a edema pulmonar. Por lo tanto, en general, los cardiópatas, aparte de evitar que se hipertensen, uno los saca en presión de soporte más que en tubo T. Pero muy buena la respuesta, aunque es controversial, porque hay otros grupos que dicen que precisamente a este grupo de pacientes hay que ponerles tubo T para desenmascararlo, para saber si están en condiciones de salir del ventilador, porque si se hipertensan, si se congestionan, hacen edema pulmonar, no están en condiciones. Esta es la visión de, por ejemplo, el grupo de la Católica. En la PUC a estos pacientes les ponen tubo T. Por lo tanto, yo no voy a decir aquí qué es mejor, qué es peor. Podría, si me preguntan mi opinión, me parece que concuerdo con Bastián, yo a este grupo de pacientes sí o sí los pongo en presión de soporte. ¿Quién me puede contar por qué en el EPOC o en las asma o en las patologías como más intersticiales pulmonares se recomienda más la presión de soporte? ¿A quién se le ocurre un criterio? ¿Cuál pudiese ser el problema de un paciente hepótico en términos de la relación con el ventilador? No puede ser por retener CO2, mantener una presión de soporte. Mm, El por ahí autopilot van. Más que Tiene eso, mucha pero resistencia a la vía aérea. del ya, atrapamiento. eso sí, con la danitza estoy más de acuerdo. ¿Atrapamiento alguien dijo? ¿Quién dijo eso? Yo, profe Nicole. Eso. Eso, Nicole. Esa es la guinda de la torta. Fondo, el paciente que está con algún grado de aumento de la resistencia en la vía aérea tiende a hacer autopip. Y el autopip genera aumento del trabajo respiratorio. ¿Cómo puedo disminuir los efectos del autopip cuando tengo un paciente que ventila asistido? Es poner presión de final de expiración. ¿Cierto? Vamos a verlo en el modo de falla respiratoria grave. Van a ver que, por ejemplo, en condiciones de ventilación mecánica en paciente obstructivo, cuando no hay esfuerzo respiratorio, probablemente yo puedo sacar el PIP. Porque como no hay esfuerzo, yo voy a tratar de evitar la hiperinsuflación dinámica, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene esfuerzo respiratorio y tiene algún grado de aumento de la resistencia? Si yo no le pongo presión de final de expiración, la presión transpulmonar a la cual tiene que llegar el paciente para generar un cambio de flujo y por ende insuflar el pulmón es proporcional al nivel de autopip. Por ende, si yo pongo presión de final de expiración, disminuyo ese peldaño, disminuyo el esfuerzo respiratorio. Por eso que en este grupo de pacientes esa recomendación es la más usada. Y probablemente estos pacientes van a salir directo al ventilador no invasivo. No me voy a dar vuelta en, vamos a ver cómo se ve si yo sé que es un paciente frágil, ¿cierto? Y que tiene patologías probablemente crónicas, que son constitutivas. No es lo mismo un paciente que tuvo un distrés y que estuvo ventilado a lo mejor una semana, pero que previamente era sano. A lo mejor tiene más, por más grave que haya estado, a lo mejor tiene más capital fisiológico para enfrentar este proceso. Así que, en mi opinión, en este grupo de pacientes sí la PB debiese ser en presión de soporte, ¿cierto? Pero, como les comenté, es muy heterogéneo el cuerpo de evidencia y hay literatura para cada cosa que a uno se le ocurra en este tema. Así que no voy a ser tajante en algo porque cada grupo tiene que definir su proceso, su prueba y cómo va a gestionar este grupo de pacientes. ¿Ya? ¿Ok? Así que ahí la literatura es amplia. Ahora, sí es cierto, eso es un hecho de la causa, que las pruebas en presión de soporte son menos exigentes que en tubo T. Obvio, pues si le estoy dando presión de final de expiración para aliviar el esfuerzo inspiratorio o el autopip y le estoy dando un nivel de presión de soporte para también disminuir la resistencia de la vía aérea y también le estoy dando asistencia inspiratoria. Ahora, hay un trabajo del doctor Brochard que evaluó cuál es la resistencia al flujo derivado de tubos orotraqueales de diferentes lúmenes y que vio que con 7 centímetros de agua de asistencia inspiratoria o de presión de soporte, la resistencia de la vía aérea es casi que imprime la tubuladura, el tubo orotraqueal, dependiendo de su lumen, se anula. Por lo tanto, por eso uno pone PIP 5 y presión de soporte 7. Básicamente tratando de disminuir la asistencia inspiratoria, pero solo tratando de dar la presión suficiente para evitar que la resistencia del tubo aumente el trabajo respiratorio. Y aquí está la respuesta de alguno de ustedes que me preguntó por qué 7, por qué 5, por qué 10 centímetros de agua. Básicamente por esto. El nivel de presión de soporte que se opone a la resistencia del tubo habitualmente es 7. El uso de 5 de PIP va a disminuir el trabajo respiratorio y la controversia está también en cuánto debe durar una prueba. Esa es otra de las discusiones bastante prolongadas en el tiempo en este grupo de patologías de pacientes. Habitualmente se usa una hora, pero hay grupos que les gusta poner a los pacientes 2 horas en una prueba de ventilación espontánea. A mí me parece 2 horas mucho. Con una hora, gran parte de los pacientes que van a fracasar los vamos a desenmascarar igual. Por lo tanto, me parece poco conducente llevarlo a 2 horas. Eh, por lo tanto, si usted me pregunta cuál es mi recomendación, una hora y presión de soporte PSB 7 con PIB de 5. Esa es mi recomendación. Una hora, aquí para que se entienda, y PSB 7,5. Profe, Pero insisto, dígame, Bárbara. tengo una duda con respecto, estoy un poco confundida. Lo que pasa es que cuando se habla de presión de soporte, estamos hablando de tenerle al paciente en CPAP, ¿más presión de soporte? Exacto. En el Ah, fondo, ya. si CPAP más presión de soporte, digamos CPAP es PIP y la presión de soporte es la PSB, la asistencia inspiratoria. Ah, ya, perfecto. O sea, tener PIP bajos y presión de soporte más o menos como de 7. Este sería la PIP y esta es la presión de soporte. PS y acá sería PIP. Ah, ¿Ya? perfecto, ya. Sí. Y cuando hablamos de tubo T, es ponerle al tubo una pieza en T, que puede ser un filtro, por ejemplo. Sí. Mira, tienes toda la razón que no he mostrado fotos, las vamos a ver más adelante para que esto cobre vida con más facilidad. ¿Ya? Vamos a mostrarles con dibujos, perdón, con videos, qué es lo que es un tubo T, que es una presión, que es una PSB. Pero tal como tú dices, las Ah, pruebas de ya, presión de soporte implican mantener el ventilador, disminuir la presión de final de expiración o PIP y disminuir la presión de soporte y vigilar al paciente por una hora. ah, El tubo T perfecto. implica desconectarlo, Ujú, dejarlo a sí, presión atmosférica con una pieza en T que le da solo FiO2. sí, ya, profe.
Sí, Pero ¿cuál entendía. es el problema de un tubo T? Es que el paciente está respirando a presión atmosférica y más encima con un Ujú, tubo orotraqueal de un lumen pequeño. Por lo tanto, exacto. la prueba de tubo T es más exigente Sí, por paliza. totalmente. Lo vamos a ver en fotos, pero muy buena tu pregunta porque sí, puede llamar. Estaba hablando sobre el concepto de que todos han visto un tubo T y una presión de soporte y probablemente no todos lo han hecho, así que tienes toda la razón. Aquí vamos a las fotos. Gracias, profe. No, de nada. Este es una. Estamos tratando de iniciar una prueba en presión en tubo T, fíjense. Perdón, en presión de soporte. Aquí lo que está haciendo el kinesiólogo básicamente ajustando el ventilador para dejarlo en 10,5, que es nuestro criterio, pero lo redujimos en el último tiempo a 7. Yo diría hace un año atrás, 7,5. Eso es una prueba y en este caso la abuelita no estaba en un sillón, ¿no? Evidentemente en los pacientes con ventilación más prolongada, con distrés, los transferimos a un sillón. Si la paciente ha llevado poco tiempo, la causa no es respiratoria, probablemente podemos hacer la prueba en un silloncito sentado. Es una prueba en presión de soporte. Fíjense, nosotros aquí estamos monitorizando con un monitor de respiratorio, ¿cierto? La performance de ese paciente en el tiempo, registrando los parámetros por cada 15 minutos. Por lo tanto, importante también es que usted cuando haga una prueba tenga una hoja de registro para poder al final de este proceso de evaluación tomar una decisión clínica con datos y no con apreciaciones, sino que tratando de llevar esto a una cosa más concreta. Por eso que nosotros a partir de estos registros podemos sacar información para hacer investigación, análisis, ¿cierto? Y mejorar la práctica clínica. Por lo tanto, tenemos que registrar lo que hacemos. Así que ya, eso es una prueba en presión de soporte. Vamos a ir ahora a tubo T. ¿Qué pasa con tubo T? El problema del tubo T es el monitoreo, ¿cierto? Cuando uno no tiene un monitor respiratorio como este monitor que vimos en el video anterior, el NICO 2, que nos da, mire, volúmenes, VCO2, saturación, nos da cuánta presión de vía aérea tiene el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y enfrentamos esto desde el punto de vista de un tubo T, vamos a tener que perdemos monitoreo. ¿Cierto? Y la única forma de hacer una medición objetiva es hacer una ventilometría. Vamos a ver más adelante qué es lo que es. O conectarle un monitor respiratorio y ver en tiempo real la información. Pero si yo quiero calcular un FRBT, un índice de Tobin, ¿cierto? Voy a requerir de medir el volumen minuto del paciente, dividirlo por la frecuencia respiratoria y sacar el volumen tidal. Eso es una ventilometría, eso que acabo de definir. Y por ende ya tenemos una primera limitante. Si no tengo equipamiento, no tengo dispositivos de medición, ventilómetros o un monitor respiratorio, voy a tener absoluta, eh, no voy a estar mirando ningún parámetro objetivo, como volúmenes, como frecuencia. Me voy a tener que quedar con el monitor de cabecera del paciente nomás. Evidentemente es una prueba cardiometabólica mucho más exigente comparado con presión de soporte. Lo mismo, en términos de duración, van desde los media hora a los 120 minutos. A mi juicio, la hora, con una hora, con 60 minutos estamos ok con una prueba en tubo T. Esta es la recomendación chilena publicada en la revista La Sochimi. Algunos clínicos dicen que en el distete prolongado y dificultoso las pruebas en tubo T podrían ser más útiles, ¿cierto? En los pacientes un poco que no han salido después de una primera prueba y en que vamos a ir gradualmente retirándole el soporte, pudiésemos utilizar una prueba en tubo T. Esto es una ventilometría, se fijan, miren, está conectando este relojito, el ventilómetro, al tubo traqueal y abajo quedó el tubo T. Y fíjense ahí. Cada respiración, el paciente mueve este relojito y eso es cada ventilación, cuánto volumen está moviendo. Por lo tanto, uno tiene que conectarlo por un minuto, contar la frecuencia respiratoria y ver qué volumen minuto llegó durante ese periodo en el ventilómetro. Y ahí sacamos el volumen minuto, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y por ende calculamos el índice FRBT. Entonces, de vuelta, esta paciente ahora le vamos a hacer una prueba en tubo T. Fíjense, ahí la desconectamos y el ventilador va a quedar en stand-by.
Pero para tener algo de información, ¿qué está haciendo ahí el profesor Kimmer en ese tiempo? Le está conectando un sensor de flujo. ¿Y qué vamos a mirar con ese sensor de flujo? En el monitor respiratorio que está al lado. Perdón, no sé si corrió el video. Profe, Espérenme. ¿por qué la paciente moverá la mano así? Porque tiene Parkinson. Ah, ya. Nada que le hayamos hecho nosotros, así que tranquilo. No, quiero sacarme este. Ah, son anotaciones aquí del. Quiero que se vea el video. Eh, Esto es las. Ya. Qué raro que no corre el video. Si recién había corrido. Pero mire, vamos a ver lo mismo. Profe, a Aquí. lo mejor yendo hacia atrás y después hacia adelante en los videos. Ya. Gracias, Pedro. A ver, démosle. Y ahí corrió uno. Y este también es un video. Así que debería correr. Vamos a. Ah, como foto no me aparece. Sí, era foto. Pero yo juraba que era video. Pero. Sigamos. Entonces, el tubo T es básicamente eso que vimos acá, ¿cierto? Que el paciente se desconecta y lo vamos a conectar en este caso, un sistema de monitoreo, un monitor respiratorio para no tener que utilizar el ventilómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Eh, esta es la misma paciente, fíjense, tiene conectado el sensor de flujo de este monitor Nico. Tenemos el sistema de oxigenoterapia, el ventilador está en standby y fíjense que estamos viendo ahí en tiempo real. Vamos a tratar de pausar y aunque la resolución no lo permite, fíjense, ahí estamos viendo, no sé, po, 280 volumen tidal, podemos ver la frecuencia respiratoria y fíjense, PIP cero, o sea, estamos a presión de vía aérea cero o presión atmosférica con el ventilador detenido. Entonces, ya está la primera limitante del tubo T, que la capacidad de monitorear al paciente es más dificultosa, tiene ese temblor que usted me decía que tiene parkinsonismo, eh, pero fíjense, me permite esto, tener detalles. PIP cero, o sea, a presión atmosférica está ese paciente. Por lo tanto, las pruebas en tubo T tienen el desafío del monitoreo. Nosotros recomendamos usar capnografía volumétrica durante este periodo porque nos permite observar en tiempo real el patrón respiratorio y las diferencias ventilatorias, a diferencia del ventilómetro del relojito, que es muy poco sensible y nos permite medir un montón de otras cosas. Por Profe, ende, dígame, una consulta. Por ejemplo, cuando los pacientes ya tienen harto tiempo en ventilación mecánica y le hacen una traqueostomía, de a poquito ya, empiezan a salir como a tubo T, ¿cierto? Como a traqueo T. O eso sí. hacíamos nosotros. Entonces, ¿eso sería equivalente como a realizarle una prueba en tubo T? ¿O Buena no tan pregunta, así? Valentina. Yo diría que no. Yo diría que ese paciente que se fue de tráqueo es un paciente con winning. ¿Te acuerdas las clasificaciones que dijimos simple, prolongado, dificultoso? Sí. Yo diría que es winning prolongado. En el fondo, si ya le pusiste una tráqueo, tú vas a ir haciendo un retiro gradual. Por lo tanto, ya no le estás necesariamente cada vez que le retiras el soporte, no le estás haciendo una prueba, básicamente lo estás Ah, desafiando, lo estás entrenando, lo estás evaluando. claro, lo que Porque al tener hacíamos. claro, cuando tú tienes el acceso directo a la vía aérea, conectas y reconectas, básicamente. Por Claro, lo que ende, hacíamos nosotros era como hacerles ventanas. Por eso, ejemplo, le hacíamos tres ventanas en un día. Por ejemplo, pacientes que no respondían tan bien, hacíamos tres ventanas un día de una hora, así bien estrictas. Entonces ahora como que me surgió la duda si es que realmente contaba cómo estar haciéndolo en una PBE o ya así como entrenarlo para que soporte solamente estar sin el ventilador. muy bueno tu comentario. Yo diría que antes que eso, es que se supone que a ese paciente que le hiciste una tráqueo, ya lo evaluaste antes, salvo que haya tenido una indicación de traqueostomía por otro motivo y evidentemente le iba a hacer la tráqueo igual. Si la decisión del equipo fue traqueostomizarlo es porque el winning ya no transcurrió por los cánones normales y no fue simple ni dificultoso, se prolongó en el tiempo. Y tú estás acortando ese periodo usando una traqueostomía.
Ah, ya, Por ende, cuando lo desvinculas gradualmente, eso implica hacer ventanas seriadas y progresivas. claro, Por lo tanto, no es una prueba. ya. Ahora, lo que tú estás diciendo es lo que estamos viendo en el video, Y básicamente. justo, Traqueostomía, ya no ya le hice prueba, los índices FRBT le daban malos, se agitaba, taquipnea, desaturaba, le hice una, dos, tres veces, ya, este paciente no va bien, tráqueo. Ya salió del winning simple y el winning dificultoso es winning prolongado. Y ya la lógica no va a ser hacer pruebas diarias, sino que van a ventanas progresivas con el fin de gradualmente retirar el soporte. claro. Ahora, lo importante aquí me parece, en este escenario paciente que tú súper bien describes, es qué hago en el entremedio. Porque, ¿cómo se va a mejorar el paciente y va a ir teniendo una performance respiratoria mejor seriadamente si no hago nada? Entonces, Claro, aquí hay un tema que el kinesiólogo tiene que tomar como suyo. Básicamente, de hecho, al revés, entre más tiempo ventilado esté, más frágil debería estar. Por lo ujú. tanto, lo que hay que hacer es algo como lo que estás viendo en el video. Hay que entrenar a los pacientes. Así como Pero porque, ¿Mm? por ejemplo, nosotros no tenemos IMT en el hospital. Entonces, en ese ¿Ya? caso, como no se me ocurriría cómo entrenarlo si no es como solo con las ventanas. Sí, es una buena opción. Ahora puede hacer una ventana haciendo un algo. Ah, Si en el claro, por fondo ejemplo, es nosotros los transferirle, sentábamos en sillón ¿ya? y aprovechamos de hacer las ventanas en sillón. ¿Podrá contar Perfecto. como... Es entrenamiento, pues sin duda. Ahora, claro, si uno le pusiera una carga por sobre eso, mejor aún. Pero entiendo Claro, yo que, de hecho, las válvulas IMT de Respirón están descontinuadas y no hay mucho en el mercado. Ahora, yo diría al revés. Si no tiene, a lo mejor hagan un proyectito y justifiquen por qué debiesen comprarles una válvula IMT para poder entrenar a los pacientes que se prolongan en la ventilación. claro. ¿Se fija? Gracias, Pero profe. sí, pero veo que lo hacen bien, pero ese paciente, lo que uno esperaría que antes de traqueotomizarlo le hayan dado la beneficio de la duda y le hayan hecho una o Mm. dos pruebas y antes, y porque uno a veces ve, no, se alargó, traqueotomicémoslo nomás. Claro, es que los pasaban como a presión de soporte. Tratamos de hacerle pruebas de ventilación espontánea, pero el paciente se hipotensaba, se ponía taquicárdico, desaturaba, finalmente como que no andaba bien y teníamos que ya pasarlo de nuevo a presión control, que era como lo que lo teníamos. Perfecto. Y Bueno, ahí ese es el decidieron winning. hacerle la Dale. tráqueo. Después de varias veces que lo intentábamos con presión de soporte, no se pudo y fue ya, vamos a hacerle traqueostomía y ahí efectivamente salen mucho más rápido. Súper bien lo que estás diciendo. Bueno, eso es lo que uno debía hacer. Y ahora lo ideal es objetivar todo ese proceso con números. Ah, claro, Pero sí, ese es el winning prolongado. Pero ya se sale de la lógica de la prueba. En el claro. fondo, requeriste otra forma. Fíjense, y vamos a ir Gracias, ahora a profe. otra forma, ¿no? Gracias a ti por tu comentario. Eh, lo que podemos hacer también es incorporar las nuevas tecnologías, sobre todo en este grupo de pacientes que comentaba Valentina, que son más difíciles. Y aquí lo que vemos es un catéter de Nava que está disponible en los ventiladores Macket. Creo que ayer les mostré algo de esto, pero básicamente podemos utilizar, por ejemplo, un paciente que esté en Nava, medir la actividad eléctrica del diafragma durante una prueba de ventilación espontánea y objetivar eso. Fíjense en este video. Tenemos un paciente con Nava. Este sería el pique eléctrico del diafragma filtrado. Su monitor multiparámetro está un pelín hipertenso, pero fíjense. Le tengo la sonda nava puesta, le tengo un filtro para traqueostomía y lo tenemos monitorizado con una desvinculación gradual, pero utilizando el NAVA como una forma de ver cómo está su performance del diafragma. Y así como nos comentó Valentina, básicamente aquí hicimos lo mismo. Le fue mal varias pruebas, traqueostomía y retiro gradual, pero mejoramos la capacidad de monitoreo utilizando lo que teníamos disponible. Eso, así que todo esto termina cuando en el equipo multidisciplinario participa el enfermero, la kinesióloga, el TENS, nuestro carrito paro y enfrentamos la extubación de ese paciente. La preparación de la vía aérea, succión de secreciones, aseo de la boca, ¿cierto? La cavidad oral,
la preoxigenación, tenemos una nebulización lista ahí por la enfermera, ¿cierto? Hasta que extubamos, fíjense lo que hizo el profesor Kimmer, extubó aspirando a la vez y logramos sacar ese tubo orotraqueal. En este caso la paciente no estaba sentada para que vean que no todos están sentados. Es una indicación caso a caso. Básicamente no era una paciente con distrés, era una paciente con un trauma facial, un politrauma, y era portuguesa. Profe, Dígame. eh, ¿usted recomienda siempre tener, o sea, la nebulista sí, pero siempre colocarla después de extubar? Que me acuerdo que nosotros cuando lo hacíamos en la UCI, extubábamos y aspirábamos secreciones mientras extubábamos también. Después, obviamente, el paciente tosía, seguíamos como con el manejo de secreciones y ocultábamos para ver si tenía algún tipo de estridor y si tenía, en ese caso, hacíamos la nebulización. ¿Eso estará como Eh, correcto o será mejor igual hacerla para prevenir? Eh, depende, primero, depende qué tipo de nebulización y depende del escenario del paciente. En el fondo, pacientes con una ventilación que no es muy prolongada, que tengan a lo mejor un test de fuga, ¿cierto? El test de fuga es cuando uno abre el tubo, el CAF, y ve cuánta proporción del volumen tidal se escapa. Si el test de fuga indica que sale poco aire, quiere decir que puede tener edema en la vía aérea. En ese caso, le pongo una nebulización con adrenalina racémica, ¿cierto? Para disminuir la inflamación de la vía aérea alta. Claro. Si el paciente es hepótico, asmático, obstructivo y lo estoy aspirando, le voy a poner una nebulización con beta-2 agonista, ¿cierto? Para evitar el broncoespasmo posterior a la extubación. Así que yo diría que es caso a caso. Hay pacientes que no los nebulizamos cuando no se cumple ni la una ni la otra. Depende mucho del tipo de paciente. Ya, profe, muchas gracias. Eso. Así que ahí, claro, hay diferentes técnicas como para ver si es que el paciente previo a la extubación puede tener estridor. Y claro, el test de fuga tiene alto falso positivo, pero es una buena estrategia para determinar eso. 2 minutos para que hablemos de esto, 5 minutos, porque ya se está cumpliendo el tiempo. ¿Qué ¿Director? pasa cuando ya? Dígame, Yo tengo una cuéntame. duda. Dígame, En Bárbara. relación a las dificultades, o sea, en relación al monitoreo, ¿Ya? usted comentaba que se requiere ventilometría o capnografía. En el caso de que no exista ni ventilometría ni capnografía, ¿cómo puedo hacer más objetiva las pruebas, la prueba? No tenéis ninguna forma, y en ese caso yo usaría presión de soporte, porque sacar a tu bote a Mm, alguien y sin nada, ¿cómo sí. vaya a tomar una decisión? No tenéis cómo. Solamente sería mejor y pasarlos a equipar entonces, O con sea, hacer presión. una prueba en presión de soporte más CPAP, CPAP más presión de soporte, exacto. Sí. Y mi otra duda era el RCDI, Ya, ¿cierto? sí, Es Rapid Shallow Breathing Index, sí. en volumen minuto partido en frecuencia respiratoria. No. El volumen minuto partido en frecuencia respiratoria es el volumen tidal y es la forma que calculas con el ventilómetro el volumen tidal, pero después tienes que al revés, dividir frecuencia respiratoria partido por eso es FRBT, por volumen tidal. Ay, ahí No como que sé me perdí un poco, no entendí mucho. el índice de Tobin, el Rapid Shallow Breathing Index, es frecuencia respiratoria partido por volumen corriente. Ya, ¿Eso? ¿Estamos bien con eso? Ya. sí. Ahora, si uso un ventilómetro, ¿cómo calculo el volumen corriente? El Ah, ventilómetro mide el volumen minuto. Por lo tanto, si yo hago una ventilometría, lo que voy a medir en un minuto es el volumen minuto. Por eso es volumen en un minuto. Y ujú. para poder sacar el volumen tidal a través del ventilómetro, tengo que dividir el volumen minuto que me dio el ventilómetro por la frecuencia respiratoria que tuvo ese paciente y ahí voy a tener el volumen tidal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y con el volumen tidal más la frecuencia respiratoria calculo el FRBT. Entonces ya te das cuenta que usando un ventilómetro hay que hacer una pila de cálculos Mm, y que tienen sus gaps. Pero buena pregunta. gracias, profe. 2 palabras para qué pasa cuando le saco el tubo y hay falla por extubación. Y aquí hay varias controversias: qué sistema de ventilación no invasiva versus CENAF usar. La verdad, esto no es una pelea, ¿cierto?, entre una NAF y un BNI, pero básicamente para poder establecer cuál es mi objetivo, tengo que pensar bien qué tipo de paciente tengo debajo de subyacente cuando lo extubo.
Entonces, está el abordaje terapéutico, que es cuando un paciente tiene la falla respiratoria propiamente tal y tengo que asistirlo, ¿cierto? Y tengo el abordaje profiláctico, que es quiero prevenir algo que no ha venido y ojalá no venga. Y aquí esto depende de cómo caracterizo al paciente, pacientes de alto y bajo riesgo. Esta es una nueva forma de ver el soporte post-extubación. Yo me acuerdo cuando partí en la UCI, uno esperaba a la hora que el paciente capotara para ventilarlo. Y hoy en día se viene haciendo de anticiparse a la falla. ¿Y cómo me anticipo a la falla? Estableciendo el riesgo que tiene ese paciente en la extubación o cuál es el objetivo que voy a tener. Si es prevenirla o tratarla y en qué tipo de paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el fallo de la extubación? Como ven ahí la laringoscopía eléctrica que ven ahí al lado, es cuando el paciente requiere reintubación secundaria a una afección respiratoria aguda que ocurre antes de los 7 días, porque depende de los estudios, entre 48 y 7 días. Ocurre hasta en un 23-24% de los pacientes y el riesgo en pacientes quirúrgicos es mucho menor, 5 a 10%. O sea, esto se concentra en los pacientes que hacen falla por extubación secundaria, una insuficiencia respiratoria aguda. Fíjense cómo se ve ahí lleno de secreciones. Ahí vamos a aspirar, aspiramos las secreciones y el médico va a proceder a la reintubación de este paciente que tiene harto edema de la glotis. Fíjense ahí la sonda nasogástrica y vamos de nuevo a la laringo. Se ve muy bien. Miren las cuerdas vocales y ahora va a entrar el tubo orotraqueal, fíjense, y vamos a reintubar ese paciente. Este video lo grabé cuando estaba asistiendo a una intubación hace no mucho tiempo. Y ahí ya quedó enhebrado el tubo y paciente reintubado. Eh, entonces, cuando yo tengo un paciente así que se extubó y ya está con apremio ventilatorio, este video siempre lo utilizamos, pero un pretexto para dar el contexto. El soporte, el objetivo con soporte terapéutico es cuando ya estuve a alguien y está así, haciendo falla, está con aumento del trabajo respiratorio, tiene hipoxemia, tiene compromiso de la vía aérea, necesita presión positiva, ese paciente lo voy a intubar. Ahora, ¿qué sistema antes de intubarlo, con qué sistema lo voy a tratar de estabilizar para evitar la reintubación? Y aquí viene la discusión eterna de qué es mejor, si la CENAF o la BNI. Básicamente, yo creo que en este caso, un paciente que capotó porque tiene una mala mecánica y tiene hipoxemia, con un CPAP no va a andar bien. Probablemente va a necesitar perdón, una CENAF. Por lo menos, probablemente lo que va a necesitar es una BNI, porque va a necesitar presión de la vía aérea. Y la CENAF, como ya vieron en el módulo 3, es un sistema de oxigenoterapia que no me da presión positiva. Por lo tanto, probablemente aquí voy a elegir un ventilador no invasivo, porque voy a privilegiar hacerme cargo de la mala mecánica más que de la hipoxemia. Por lo tanto, en este enfrentamiento terapéutico, probablemente aquí la BNI gana por paliza, porque yo lo que necesito es disminuir el trabajo y presurizar la vía aérea. Ahora, cuando tengo un enfrentamiento de otro tipo, que no es terapéutico, sino que profiláctico, probablemente la NAF pueda tener algún rol. ¿Y qué habla la literatura nueva? Que antes de actuar un paciente tengo que categorizarlo en alto o bajo riesgo de acuerdo a necesidad de prevenir la insuficiencia respiratoria, evitando la reintubación, identificando los factores de riesgo y en el fondo continuar el soporte ventilatorio cambiando la interfaz de un tubo por una máscara o por una cánula. Este estudio del JAMA de hace unos 5 años atrás, que comparó los efectos de usar cánula nasal de alto flujo con ventilación no invasiva y sus mezclas, lo que vio es que los pacientes que tenían más riesgo de fracaso de la extubación eran pacientes de 65 años con patología cardíaca, respiratoria y algún grado de obesidad. Y fíjense los hallazgos de este trial: reintubación, tasa de reintubación al día 7, cánula nasal de alto flujo 18%, cánula nasal de alto flujo más ventilación no invasiva 11,8, o sea, menos 6,4%. ¿Qué quiere decir? De que cuando un paciente que se extuba y fracasa
los ventilo, les pongo a ambos una cánula nasal de alto flujo, pero a un grupo le pongo presión positiva, se reintuban menos. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente de los efectos de la CENAF benéficos, la presión positiva generó esta diferencia. Este es un estudio francés del grupo Reva Network, que se hizo en 30 UCI de Francia, lo que da a entender de que los pacientes no capotan por hipoxemia, sino que capotan por pérdida de presión positiva en la vía aérea. De hecho, fíjense, los que usaron la cánula nasal sola, en términos de reintubación, la tasa era casi el 18% y la cánula nasal mezclada con la no invasiva, en este Kaplan-Meier, con significancia entre ambas curvas por el rank test significativo, quiere decir de que con esta combinación se intuban menos. Ahora, fíjense cuando este grupo de pacientes es separado de acuerdo si eran o no hipercápnicos. Los que tenían una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y usaban cánula nasal sola se rintubaban mucho más que los que usaban esta combinación. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de la disminución de la necesidad de intubación se concentra en los pacientes con hipercapnia. Porque fíjense aquí cuando comparó solo a los menos de 45 milímetros de mercurio con esta combinación de soporte, no hay diferencia estadística. Y aquí sí, la P es menos de 0,05. Por lo tanto, los pacientes que cuando usted lo extube, además de hipoxemia, tengan acidosis respiratoria, esos pacientes tienen que ir a un BNI sí o sí. Si no, van a tender a fracasar más. De hecho, en este trabajo, un análisis post-hoc, ¿cierto? De una cohorte gigantesca de pacientes ventilados, que es ya me voy a acordar el nombre del estudio grande, de WinSafe se llama el estudio. Fíjense que los pacientes que les fue mejor con no invasiva eran los pacientes con un índice de masa corporal más alto. Probablemente como consideración a quienes debería también ponerle ventilación no invasiva, no solo a los pacientes con patología cardíaca respiratoria, como dice este trabajo, sino que también a los gorditos. ¿Por qué? Porque probablemente al tener un índice de masa corporal mayor, o sea, la obesidad los tiende a hacer hipoventilar más y por ende la presión positiva los rescata mucho mejor de ese fallo versus la cánula nasal de alto flujo, que el efecto favorable se concentra en los más flaquitos, con un IMC menos de 25. Así que dependiendo del peso, probablemente la necesidad de no invasiva es cada vez más necesaria. Fíjense, en el obeso la reintubación es menor versus la cánula nasal de alto flujo, en sobrepeso también, con significancia estadística, y en la población normopeso andan iguales. Por lo tanto, eh, ventilación mecánica profiláctica en quienes, crónico respiratorio, insuficiente cardíaco, obesos. De hecho, cuando uno ve por qué el obeso falla, es porque tiende al colapso, tiende a tener menores volúmenes pulmonares, ¿cierto? Tiende a compresión y a aumento de disminución de la excursión de los diafragmas, como vemos acá, y también a una remodelación de la vía aérea fina que hace que la resistencia al flujo sea mayor. Por lo tanto, en el obeso, sí o sí, usted debiese utilizar un BNI después de extubarlo. ¿Cuánto? No lo sé. No sé si hay una proporcionalidad directa entre IMC y EPAP, como lo propongo acá. Esto es solo de referencia. No quiero decir que el que tenga IMC de más de 30 necesite 20 de EPAP. Estoy diciendo solo de que probablemente a mayor IMC, mayor EPAP necesario. Y como les decía, les comentaba, ¿a quiénes nosotros sentamos en un sillón sí o sí para extubar en la alemana? A los pacientes obesos. Los sentamos en un sillón, les mejoramos el tránsito, los ponemos en balance negativo para darle la mejor posibilidad de salir con éxito. Y usamos un EPAP moderado, ¿cierto? Para limitar el colapso y un IPAP según el esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Y en este trabajo europeo del grupo de Paolo Navalesi, lo que también hicieron fue una revisión sistemática con metaanálisis en términos de quiénes les va mejor con cánula nasal de alto flujo y VNI. Fíjense, entendiendo este abordaje terapéutico y profiláctico, en términos de profilaxis, la cánula nasal de alto flujo anda mejor, ¿cierto? Pero fíjense, cuando es tratamiento, anda mal. En el VNI, cuando es tratamiento, eh, anda ahí, aunque tiene el rombo no toca la línea en efecto, ¿cierto? Y en la población general anda muy bien.
Por lo tanto, pareciera que la BNI en cualquier combinación gana a la CENAF como una forma de soporte post-extubación. Y cuando hablamos de profilaxis, ya no terapéutico como lo vimos aquí, ambas andan bien. En pacientes, sobre todo de alto riesgo, la BNI gana, no así tanto la cánula nasal de alto flujo, pero en pacientes de bajo riesgo en general da lo mismo que sistema usar. Eso, por lo tanto, la, en el fondo, la cánula nasal de alto flujo puede ser útil, pero no sirve para un enfoque terapéutico, ¿cierto? Y el uso profiláctico de la BNI disminuye las tasas de reintubación en UCI, particularmente en los pacientes de alto riesgo. Y la cánula nasal de alto flujo disminuyó la tasa de reintubación en pacientes postquirúrgicos. Por lo tanto, este abordaje antiguo está siendo desafiado. Hoy en día, más que espero la falla y le pongo un BNI, uno estratifica a sus pacientes en alto o bajo riesgo y en función de eso toma una conducta predeterminada previa a la extubación. Así que hay noticias en desarrollo, esto ya lo vimos recién, nuestro protocolo implica esto, reducción gradual, pero estamos hoy en día adhiriendo a estas recomendaciones de pacientes de alto riesgo y a este grupo de pacientes, como les contaba, los sentamos al sillón, le hacemos una PB igual, en presión de soporte 7 PIP 5, pero lo pasamos directamente a un BNI cuando es un paciente de alto riesgo, ya sea cardiópata, crónico respiratorio, obeso. En el resto de pacientes esperamos a que aparezca la falla respiratoria y si no hay falla respiratoria de magnitud y necesitamos oxigenación, humidificación de la vía aérea, la CENAF es una excelente alternativa, pero al resto de los pacientes los vamos a poner sin duda en un BNI porque es lo que la literatura más bien está proponiendo.